¿Qué tal? Muy buenos días. En esta oportunidad voy a hablar sobre lupus eritematoso sistémico. Bien, comenzamos. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad inflamatoria autoinmune crónica que puede llegar a comprometer una infinidad de órganos y sistemas, ¿sí? Tal es el hecho que se ha vinculado que podría tener, que tiene una alta morbimortalidad por el hecho de las complicaciones y los daños que puede dejar tras el inicio de este proceso inflamatorio. Y como ustedes pueden ver acá, una de las características ya desde hace muchos años, décadas, es la presencia de las lesiones cutáneas, el típico rash en alas de mariposa. Ya conocemos parte de la epidemiología y sabemos que actualmente hay más o menos unas 5 millones de personas que tienen lupus. La prevalencia del lupus va entre 20 a 150 casos por 100.000 habitantes. Y se ha observado este incremento o estos valores exageradamente altos en personas o pacientes que viven especialmente en Estados Unidos, ¿no? Europa, Asia y Oceanía. En Estados Unidos la prevalencia más o menos oscila entre 164 por 100.000 habitantes, ¿no? En pacientes de origen caucásico y 406 por 100.000 habitantes en las de origen afroamericano. De tal manera, de manera general, conocemos que el lupus afecta predominantemente al sexo femenino, ¿no? Con una relación de 9 a 1, eso significa que por cada 9 mujeres hay un varón que pudiese presentar lupus eritematoso sistémico. La mayor incidencia o la etapa de aparición más o menos va entre la segunda y quinta década, entre los 20 y 50 años, y cuya característica principal que son pacientes en edad fértil, ¿no? Respecto a la patogenia, conocemos que el lupus eritematoso sistémico, al igual que otras enfermedades del tejido conectivo autoinmune, se caracteriza por la disrupción de estos elementos, el factor genético, el factor inmunológico, el factor ambiental y el factor hormonal. Todo esto determina un proceso que se llama autoinmunidad. Entonces conocemos que existe una predisposición genética vinculada principalmente al HLA, ¿no? O factores vinculados con la deficiencia del complemento. ¿Estamos de acuerdo? El HLA. Sin embargo, por otra parte, como hablábamos de la parte hormonal, juega un rol importante la disrupción o las alteraciones hormonales que ya sufren evidentemente, por eso es la vinculación con la fertilidad, estos elementos como son los estrógenos y la prolactina. También sabemos que existen ciertos factores ambientales vinculados enormemente como factores de riesgo para desarrollo de lupus, como son los rayos ultravioleta, especialmente los tipo B, algunos virus como el citomegalovirus, el HTLV, fármacos y algunos van vinculados a procesos psicoemocionales como es el estrés. Todo esto hace que se produzca una alteración a nivel de la parte inmunológica. Normalmente, como ustedes ven, la presentación antigénica entre células vincula una serie de receptores, ¿no? Una serie de participación de receptores donde está, como pueden ver acá, el HLA, ¿no? El HLA es un elemento importante para el reconocimiento de nuestras células. Tiene su propio receptor, ¿no? Y también tenemos otra serie de receptores y sus ligandos que hacen que la respuesta inmune se desarrolle en situaciones normales ante un proceso infeccioso o un proceso agresor. Sin embargo, en lupus se ha visto que existe una alteración. Esto es quizá el común denominador, una apoptosis anómala y una disminución de aclaración de estos restos, ¿no? Estos restos provenientes probablemente de algunas células que ya son quiescientes, ya células ya que ya han terminado su proceso y que en algunos casos corresponde también a procesos ya que han sido vinculados a una respuesta a un proceso infeccioso o un proceso agresivo, que esto es lo que hablábamos acá, ¿no? Y algunos han visto que realmente todo comienza con la piel, ¿no? Y estamos hablando de la puerta de entrada a nuestro organismo. Sabemos mediante estudios que la radiación ultravioleta o algunos agentes infecciosos provocan daño en la piel y este daño en la piel hace que se produzca una apoptosis, ¿no? Una apoptosis anómala. No se eliminan estos restos celulares y estos restos celulares son los que son presentados porque contienen DNA, no se olviden eso,
o material genético son presentados a las células. Y es ahí donde, a ver si, tras haber reconocido a estos como anómalos, siendo que no lo son, ¿no? Ya se procesa, ya aparece el proceso autoinmune, ¿no? Con la formación de inmunocomplejos, antígenos, anticuerpos, los cuales pueden estar en el lugar de la lesión, ¿no? O en el lugar de inicio, in situ, o pueden ser circulantes, ¿no? Ya sea una u otra manera, estos se van a ir depositando en diferentes órganos, llámese el riñón, sistema nervioso, la misma sangre, y esto va a desencadenar una respuesta inmunológica con participación del complemento, la respuesta inmune innata, posteriormente la reacción inflamatoria y el daño. Dicho algo más específico, ¿no? Nosotros, como vemos acá, la piel o el epitelio es el punto de origen, se produce un daño acá, ¿no? Por diferentes elementos, ya sea radiación ultravioleta o algunos procesos infecciosos, se produce la formación de radicales libres, reacciones activas de oxígeno, ¿no? Que son anómalos en realidad, ¿no? Parte de la respuesta inmunidad, la participación de citocinas, y esto forma células apoptóticas, más células apoptóticas que deberían desaparecer y ser eliminadas por el mismo sistema inmunológico, ¿no? Y de se participe en la formación de nuevos procesos. Sin embargo, este proceso ya de necroptosis, que se las llama por la participación de patrones anómalos, ¿no? Antigénicos, hace que esto sea reconocido por nuestras células y se activen, ¿no? De la parte de la respuesta inmunológica o inmune celular y humoral. Ya con esto se desencadena un proceso inflamatorio donde este proceso inmunológico se va a expandir a diferentes órganos. Como pueden ver, uno de los modelos clásicos acá es la participación de la piel, ¿verdad? Esto es un poco difícil, pero en inmunología ustedes ya lo van a ver, la participación de los diferentes Toll-like receptors, ¿no? Y la formación de diferentes genes y participación de moléculas como el JAK-STAT, el factor nuclear kappa, beta, ¿no? La MAP quinasa, etcétera, que como un común denominador van a hacer que a través de una respuesta celular se vayan formando citocinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral, por ejemplo, la interleucina 1 beta, el interferón gamma, beta, etcétera, y las quimiosinas, ¿verdad? Todo esto hace que se vaya desencadenando la respuesta inmune adaptativa, con la formación de inflamasomas, ¿verdad? Y todo esto se produce evidentemente y produce una respuesta inflamatoria en los diferentes tejidos, ¿verdad? Entonces, cuando tengamos una paciente con lupus o un paciente con lupus, tenemos que tener en cuenta que son mujeres en edad fértil, no se conoce la causa, se presenta una serie de síntomas intermitentes, puede afectar cualquier órgano, desde la punta del cabello hasta la punta de los pies. El sol es un factor de radiación ultravioleta. Es un factor de riesgo muy importante, si bien una de las principales manifestaciones que se puede presentar es a nivel de tejidos o piel y articulaciones. No tiene cura, pero sí hay tratamiento y evidentemente la cabeza del tratamiento va a estar a cargo de reumatología. Bien, con respecto a las manifestaciones clínicas del lupus, tenemos que entender que existen una serie de manifestaciones, como les decía, desde la punta del cabello hasta la punta de los pies. Sistema nervioso central, ¿no? A nivel respiratorio, pulmonar, corazón, sistema gastrointestinal, osteoarticular, ¿verdad? También la parte hematológica. Y como pueden ver, las principales manifestaciones, en este caso, son las manifestaciones cutáneo-mucosas y las músculo-articulares. Bien, habiendo dicho esto, comenzamos con las manifestaciones. Entonces, sabemos que existen actualmente tres tipos de lupus cutáneo: el lupus cutáneo agudo, subagudo y el lupus cutáneo crónico. El lupus cutáneo agudo se caracteriza, y uno de los principales elementos que es parte de esto es el rash malar en alas de mariposa. Su característica es el esteritema con telangiectasias o algunas pápulas que se extiende desde la región malar y ocupa el dorso de la nariz. Habitualmente respeta esto que es el surco o los surcos nasogenianos, no se expande más. Cuando se expande un poco más, así de manera continua, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con otra enfermedad que se llama rosácea.
El lupus cutáneo subagudo, su característica es lesiones anulares, ¿no? Lesiones anulares, como pueden ver acá, diseminadas principalmente en el dorso del tórax y en extremidades superiores e inferiores. Característica, lesiones eritematosas con un borde o una periferia bastante, bastante clara, notoria, algunas veces sobre levantada. El lupus cutáneo crónico, su manifestante es el lupus discoide, su principal manifestante, ¿no? El lupus discoide, cuya característica es placas eritematosas sobrelevantadas, ¿no? Pueden ser hiperqueratósicas también, y que lastimosamente cuando ya se inicia el tratamiento dejan cicatriz. Eso es lo malo de esto. Una de las variantes que también puede presentar el paciente con lupus es el lupus ampollar, presencia de pequeñas ampollas o y vesículas diseminadas en tórax, abdomen o extremidades superiores e inferiores, ¿no? Es por eso que esta enfermedad puede ser o puede tener manifestaciones de cualquier otro tipo de enfermedad y a veces lleva a la confusión. Seguimos con las manifestaciones cutáneas, característica en el cuero cabelludo o anexos, la presencia de alopecia. Esta alopecia, pero tiene una característica que es no cicatrizar. Eso significa que tras el tratamiento el cabello vuelve a crecer. Los sabañones, la presencia de estas placas cianóticas eritematosas que pues, se presentan principalmente en regiones apendiculares, llámense dedos de manos, dedos de pies y que son dolorosas, ¿no? Respecto a la parte de las mucosas, las úlceras que pueden presentar en paladar duro o paladar blando y en fosas nasales, ¿verdad? Estas úlceras que se han vinculado mucho a procesos vasculíticos o áreas de necrosis y que evidentemente pueden llegar a sangrar, se localizan en el tabique, en el caso de la nariz, ¿no? Y en el paladar, como les había comentado, y que tienen la peculiaridad de establecerse o sanar una vez que se inicia el tratamiento. Respecto a las manifestaciones articulares, la que es parte de esta enfermedad se llama la artrocardiopatía de Charcot. Como pueden ver ustedes, tiene acá con el desvío cubital de los dedos, ¿no? El pulgar en Z que vimos en la clase anterior de artritis reumatoide. eh, Tiene similitud, tiene la misma característica, la misma morfología, sin embargo, la única diferencia es que esta es reductible, es decir, que cuando el paciente realiza los movimientos, ¿no? Esta desaparece, ¿no? Estamos hablando de flexión, extensión, ¿sí? O sea, no es impedimento para el paciente realizar estos movimientos con esta artropatía, no es erosiva. Las manifestaciones pulmonares, ¿no? Se presentan a través de dos elementos principalmente. La pleuritis, como podemos ver acá, la presencia de derrame pleural, el compromiso de las serosas. En una pleuritis puede ser con y sin derrame, ¿verdad? Característica, el dolor en punta de costado. O la neumonitis lúpica, que es un cuadro más severo, caracterizado por la afectación del parénquima pulmonar, ¿verdad? Y que su manifestación clínica muchas veces puede ser la disnea intensa y la hemoptisis, cuando ya hablamos de una hemorragia alveolar, ¿verdad? Pero es un cuadro bastante severo y vinculado a alta mortalidad. Las manifestaciones cardíacas se caracterizan porque se afectan las tres capas. Primero, el pericardio, produciendo una pericarditis, característica dolor retroesternal, ¿verdad? Miocarditis, una miocardiopatía, afectación de músculo, donde puede manifestarse a través de arritmias, ¿no? Una taquicardia, por ejemplo, ventricular, y evidentemente una insuficiencia cardíaca. O una endocarditis, la conocida endocarditis de Levi-Massacre. Este tipo de endocarditis no difiere de la endocarditis bacteriana o infecciosa. La única diferencia, si vale el término, es la presencia del agente infeccioso cuando hablamos de infecciosa. En este caso, en lupus no tiene agente infeccioso, habiéndose realizado evidentemente los cultivos correspondientes y el descarte del proceso infeccioso. Al igual que la endocarditis bacteriana, esta puede dejar secuelas. Si hablamos de valvulopatías, vegetaciones, ¿no? Y alto riesgo de enviar trombos. Las manifestaciones neurológicas son variables, ¿no? Como pueden ver ustedes, puede producir cuadros desde una pequeña cefalea o una simple cefalea, ¿sí? Hasta cuadros como el Guillain-Barré, por ejemplo, en síndromes desmielinizantes, ¿sí? De tal manera que podemos clasificar en afectaciones del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico.
E inclusive me animaría a decir también la parte psicoemocional, donde vamos a ver, por ejemplo, el trastorno de ansiedad, desórdenes de ánimo, psicosis, ¿verdad? Pero quiero que vean con esta imagen que puede ser algo tan simple como algo bastante complejo, ¿no? Las manifestaciones renales se caracterizan por la presencia de glomerulonefritis. Desde el punto de vista clínico, nosotros podemos indagar y indagar al paciente o a la paciente ciertos aspectos trastornos relacionados a la funcionalidad del riñón, que evidentemente se manifiestan por datos como, por ejemplo, la oliguria o la anuria, el edema de miembros inferiores, ¿no? ¿Qué más? Después, alteraciones en la morfología de la orina. Y ya en el examen de orina podemos detectar cierto tipo de hallazgos que a veces son patológicos, ¿no? Como la leucocituria, la cilindruria y la hematuria, que cuando presenta estos elementos se conoce como orina en cielo estrellado o orina telescopada. Y sin dejar al lado ya los laboratorios específicos como la proteinuria en orina de 24 horas, que en estos casos, en caso de glomerulitis, está por encima de 0,5 gramos en 24 horas, por un lado, ¿sí? O la presencia de la presencia de los ácidos, ¿no? Con incremento de creatinina y nitrógeno ureico sérico, que ya nos hablaría de cierto grado de insuficiencia renal, ¿no? Y en casos muy avanzados, como enfermedad renal crónica. Entonces, desde el punto de vista clínico y laboratorial, estos elementos nos indicarían que ya hay un daño a nivel del glomérulo. Y quizá, como les dije hace un momento, el común denominador va a ser el depósito de inmunocomplejos a nivel del glomérulo. Pero podemos decir de manera sintética o de manera resumen, que existen seis tipos o cinco tipos de glomerulonefritis, ¿no? Podemos decir una glomerulonefritis de cambios mínimos, mesangioproliferativa, proliferativa focal, proliferativa difusa y la glomerulitis membranosa. Inclusive falta aquí la sexta, que sería la glomerulitis esclerosante, que ya son los últimos pasos, ¿no? Las más frecuentes son la 3 y la 4, la proliferativa focal y la difusa, y las 5 y las 6 ya son pacientes que realmente ya estarían a un paso, o si no ya están, en enfermedad renal crónica. Las manifestaciones hematológicas pueden verse afectadas desde el punto de vista de las tres series. Serie roja, con anemia, la principal anemia hemolítica, aunque también puede haber anemia de trastornos crónicos, la leucopenia y la trombocitopenia autoinmune. Evidentemente, la primera y la última son las más peligrosas debido a que esto puede, la anemia hemolítica, como ustedes saben, se puede manifestar como cualquier tipo de anemia, palidez, astenia, ¿verdad? Pero como el cuadro es súbito, puede desencadenar una insuficiencia cardíaca aguda, por ejemplo, falla renal, shock hipovolémico y todo, ¿no? Culminar con la vida del paciente. Y más aún la trombocitopenia, ¿no? En estos casos, ¿qué pasa con el paciente? Empieza a tener sangrados, ¿no? Incoercibles. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes y sus alteraciones hematológicas. Entonces, ¿el diagnóstico es un reto? Por supuesto que sí, pero siempre y cuando no tengamos o no tener una idea de cómo hacer congruente toda la parte clínica con la parte laboratorial, ¿no? Y no armar este rompecabezas que a veces es molestoso y dificultoso. Entonces, vamos a los diagnósticos, al diagnóstico y la clasificación. Para el diagnóstico y clasificación son dos términos diferentes. El diagnóstico ya es un elemento ya mucho más fidedigno, ya establecido respecto a una determinada patología, y la clasificación pues nos permite agarrar al paciente e incluirlo en un grupo. De tal manera que para realizar esto se han realizado una serie de criterios. Todo comienza en los años 80 con la participación de los criterios de clasificación de lupus del Colegio Americano de Reumatología, donde hablábamos de 11 criterios con el eritema malar, eritema discoide, fotosensibilidad, úlceras, artritis, erositis, problemas renales, trastornos neurológicos, hematológicos, inmunológicos y nucleares, antinucleares, anticuerpos antinucleares. Pues como pueden ver, aquí está incluido una serie de elementos de los cuales hablábamos de un compromiso sistémico, ¿verdad? El año 2012 aparecen los criterios del SLIC, un poco más disgregado, ¿no? Un diagnóstico un poco más sensible, con el lupus cutáneo agudo, porque ya incluíamos otros elementos como el fenómeno Raynaud, lupus ampullar, por ejemplo, en el crónico, el lupus psoriasiforme, el lupus tumidus,
las úlceras que no varían, la alopecia no cicatrizal, la sinovitis, serositis, problemas renales, neurológicos, anemia hemolítica, leucopenia y trombocitopenia. La parte hematológica se disgrega anticuerpos antinucleares, anti-DNA, anti-SMIT, antifosfolípidos, anticoagulante lúpico, ¿verdad? Anticardiolipinas, anti-beta-2 glicoproteína, hipocomplementemia, ¿no? Y el CUMS directo. En total, se hacían 17 criterios, de los cuales, por ejemplo, necesitamos 4 criterios, ¿no? Uno clínico y uno inmunológico. ¿Sí? Entonces, ya, pero para el año 2020-21 aparecen los nuevos criterios de clasificación, ¿no? Del lupus eritematoso sistémico, en los cuales, con el Colegio Americano de Reumatología y la Liga Europea contra el Reumatismo, se hace un análisis y, evidentemente, necesitamos ampliar y especificar cierto tipo de trastornos, como por ejemplo, para ingreso a estos pacientes, evidentemente tendría que haber clínica, ¿no? Sugerente de lupus o alguna manifestación y los anticuerpos antinucleares, la puerta de ingreso, 1 en sobre 80. Si ya teníamos los anticuerpos antinucleares positivos, entonces vamos a ver las manifestaciones clínicas, de los cuales se iban por acápites. Los renales con glomerulitis tipo 3, tipo 4, valor de 10 puntos, tipo 2 o tipo 5, valor de 8 puntos, y solo la proteinuria de 0,5 en 24 horas. Tengamos entendido que para que yo diga que es una glomerulonefritis, tengo que tener la biopsia renal, sí o sí. Entonces, en algunos casos no es posible, por eso es que se te da opciones. En cuanto a los anticuerpos, tenemos el anti-DNA y el anti-SMIT, cada uno con un valor de 6 puntos. En cuanto a la serositis, tenemos la pericarditis aguda, con caso de 6 puntos, o derrame pleural, 5 puntos. En caso de lupus cutáneo, tenemos el agudo, 6 puntos, el lupus cutáneo crónico, 4, las aftas, no, o 2, alopecia 2. Si tenemos un compromiso del sistema nervioso central, tenemos las convulsiones, 5 puntos, psicosis, 3 puntos, delirium, 2 puntos, perdón. Si tenemos cuadro de artritis, 6 puntos. Alteraciones hematológicas complemento, hemolítica, 4 puntos, trombocitopenia 4, leucopenia 3, C3C4 4, C3C4 bajos 3, ¿no? O sea, si los dos están bajos, 4. Si uno de los dos está bajos, 3. Aquí se incluye un dato muy interesante que realmente es visible en los pacientes, pero que muchos de los anteriores criterios no se tomaba en cuenta, que es la fiebre, ¿no? 2 puntos. Y aquí los anticuerpos antifosfolipídicos tenemos un puntaje de 4, ¿no? Entonces, lo que nosotros teníamos que ver y tiqueando, ¿no? ¿Qué es lo que tenía nuestro paciente? ¿Sí? Entonces, bajo esto, nosotros teníamos que hacer, en este caso, es encontrar los hallazgos típicos, ¿verdad? De cada uno de los ergacápites. Sin embargo, cuando ya tenía un valor de mayor o igual a 10 puntos, ya podía clasificarlo, ¿no? Como lupus eritematoso sistémico. ¿Estamos de acuerdo? El puntaje máximo de lo asignado serían 51 puntos. 51 puntos, ¿verdad? Entonces, todo lo que tenga mi paciente lo voy a ir tiqueando. Y se suma, ¿no? Tal vez un poquito más disgregado, más laboratorios, más exámenes, pero se ha visto que a través del tiempo los nuevos criterios aumentan la sensibilidad y especificidad del diagnóstico de nuestros pacientes. Entonces, ahí vamos con los criterios clasificatorios desde el año 71 al 82, donde ya aparecen uno de los principales criterios del Colegio Americano de Reumatología, y del 2012, ¿no? Donde, si se dan cuenta, la parte inmunológica va creciendo. O sea, el hecho de tener más autoanticuerpos nos da mayor disponibilidad y visibilidad en el diagnóstico de nuestros pacientes. Bien, ahora, una vez que ha sido diagnosticado nuestro paciente y clasificado como lupus, me voy al tratamiento. Entonces, el tratamiento se basa en medidas generales, evidentemente, evitar la luz solar, uso protectores solares apropiados, buena alimentación, baja calorías, ¿no? Bajo contenido de grasas, ¿sí? Y aparte de eso, dependiendo del compromiso que haya tenido, si es pulmonar, rehabilitación pulmonar, o rehabilitación respiratoria, perdón,
¿no? Un manejo multidisciplinario con cardiología, nefrología y todo lo que corresponde de acuerdo a las comorbilidades que haya presentado. Y el tratamiento de base va a ser la inmunosupresión. Este paciente que tiene su compromiso autoinmune y con gran proceso inflamatorio debe ser suprimido. Tenemos en primera instancia los corticoides, donde vamos a usar medicamentos como la metilprednisolona, la prednisona, la prednisolona, ¿no? Y los inmunosupresores como tales, ¿no? Los fármacos sintéticos como el fetotrexate, la hidroxicloroquina, la azatioprina, ciclosporina, ciclofosfamida, el micofenolato, algunos otros inmunosupresores, ya como las inmunoglobulinas y los fármacos biológicos. Entonces, ¿cómo lo llego a usar? Gracias a las recomendaciones que existen actualmente y guías en el tratamiento de pacientes con lupus, lo que yo tengo que hacer en este caso es ver el compromiso del organismo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera se puede clasificar y se puede decir, sí, tenemos un compromiso leve, un moderado y un severo, ¿sí? En compromisos, en todos los compromisos, si ustedes se dan cuenta, los antimaláricos son la esencia del tratamiento. Se ha visto que durante estudios que la hidroxicloroquina, ¿no? Es un elemento muy importante, es un fármaco muy importante en la prevención y en el control de la actividad de la enfermedad. Evidentemente no puede actuar solo, ¿no? No puede actuar solo, tiene que haber sí o sí un inmunosupresor que pueda ayudar. En los casos leves, estamos hablando principalmente del compromiso cutáneo. Muchas veces la hidroxicloroquina con un corticoide tópico o en el peor de los casos en discoide, por ejemplo, el uso de tacrolimus cutáneo, nos controla la enfermedad, nos ayuda bastante. Pero ya en compromisos como, por ejemplo, articulares, la artritis lúpica, ¿no? Aparte de la hidroxicloroquina, tendríamos que ayudarnos con el metotrexate, ¿no? Que en este caso sería un sintético de preferencia, ¿no? Tal como una artritis reumatoide. La dosis del corticoide generalmente ya acá puede ser a vía oral, dependiendo de la característica del dolor y la intensidad. Podemos usar entre 10 a 20 miligramos de corticoide y ir descendiendo. Esa es la estrategia, ¿no? No quedarnos con una dosis alta de corticoides ni una dosis mediana. A la larga, el corticoide, si bien nos ayuda, sin embargo, hay que reducir al mínimo y, si es posible, suspender. La azatioprina es útil en compromisos moderados, en este caso, por ejemplo, hablando de serositis, ¿no? Serositis como el derrame pleural, la pericarditis, por ejemplo, ¿verdad? Azatioprina en una dosis de 2 a 3 miligramos kilogramo peso. También son importantes las dosis de corticoides vía oral, puede ser, son sistémica, y la hidroxicloroquina, ni qué decir, ¿sí? Luego, en casos severos, donde nosotros ya estamos hablando de varios tipos de elementos, como por ejemplo la anemia hemolítica, la trombocitopenia autoinmune, lupus del sistema nervioso central, ¿sí? O vasculitis. En estos casos, podríamos usar dosis altas de corticoides, ¿no? Dosis altas hasta 1 miligramo kilogramo peso, o pulsos de metilprednisolona, pulsos de metilprednisolona, y después de eso acompañar con fármacos como el micofenolato, ¿sí? O también podríamos usar en el caso de ciclofosfamida, pulsos de ciclofosfamida. Nosotros llamamos pulsos a la administración rápida, ¿no? O sea, en momentánea, rápida y momentánea de fármacos sintéticos. En este caso, la ciclofosfamida, que es un medicamento citostático alquilante, ¿no? Entonces, habitualmente esta ciclofosfamida, por su toxicidad hematológica y citológica, no se usa en altas dosis, número uno, y por tiempos prolongados, ¿no? Por el riesgo de que pudiese provocar algún tipo de neoplasia, ¿sí? Y también en algunos casos que son refractarios, nos estamos refiriendo a refractarios a aquellos cuadros donde no responden bien al tratamiento usual, se utilizan fármacos biológicos como el rituximab. Entonces, este cuadrito nos ayuda bastante a controlar la enfermedad. ¿Está bien? Ya después, una vez que ha sido controlado, hablamos de remisión. El paciente que remite, controla el lupus y se va retirando los medicamentos. Habitualmente ya hablamos cuando la dosis, la actividad de la enfermedad está baja con el SLEDAI menor o igual a 4. Menor o igual a 4. El SLEDAI es una escala de actividad del lupus eritematoso sistémico. Bien.
Entonces, las guías, que es lo que nos dicen nuestras guías latinoamericanas, ¿no? En caso de actividad baja, entonces podemos usar glucocorticoides en bajas dosis y metotrexato o leflunomida, ¿no? En este tipo de situaciones. ¿Verdad? En caso de musculoesqueléticas. En caso de cutáneas, algunas veces solamente hablamos de antimaláricos o finalmente en el caso de usar o que sean refractarios, ya podemos añadir metotrexato, cetaprim, pero que sean muy refractarios, ¿no? Al tratamiento. ¿Sí? En caso en glomerulonefritis, ya este es un punto aparte. La glomerulonefritis lúpica quizás ha sido muy bien estudiada durante años en parte del lupus. Se utiliza dosis altas de corticoides, de 500 hasta 1 gramo de metilprednisolona, seguido de prednisona. Y hay dos medicamentos que nos pueden ayudar para el control de la glomerulonefritis lúpica, que en este caso sería la ciclofosfamida y el micofenolato. ¿Podemos añadir tacrolimus? Por supuesto que sí, no hay problema, pero estos dos nos dan preferencia, ciclofosfamida y micofenolato. Cuando el paciente ya pasó de la parte de la inducción a la remisión y ha sido controlada en la primera fase, en estos 6 meses, pasamos a mantener esta remisión, puede ser micofenolato o azatioprina. Como verán, ya no usamos ciclofosfamida porque esta ciclofosfamida, ya les dije, por el efecto acumulativo y la toxicidad que puede provocar, es riesgoso, ¿no? Para la salud del paciente. Bueno, en cuanto a las manifestaciones cardíacas, ¿no? Estamos hablando de pericarditis. Si bien el manejo es multidisciplinario, el uso de los corticoides, ¿no? Los corticoides biorales son buenos. Además, en algunos casos, algunos usan usar la colchicina, ¿sí? Pero en estos casos es interesante el uso de inmunosupresores como la azatioprina, ¿verdad? La azatioprina. Sí, en casos muy raros se ha visto donde ya podemos usar otro tipo de inmunosupresores. Ya casos severos como la hemorragia alveolar difusa, la neumonitis lúpica, glucocorticoides a dosis altas, ciclofosfamida y, bueno, puede haber plasmaféresis, por supuesto que sí, puede haber rituximab, sí, dependiendo del grado de complejidad. Y quizá de todos estos, miren cómo la parte neuropsiquiátrica nos va directamente con todo con toda la potencia de los inmunosupresores, glucocorticoides más ciclofosfamida. Lo de preferencia, sí, estamos de acuerdo, aunque también podemos usar algunos biológicos como el rituximab. Bien, y así sucesivamente nosotros tenemos dentro de las guías algunas recomendaciones que nos hacen para el tratamiento de lupus eritematoso sistémico. Con esto, sin el afán de que ustedes se confundan, quiero que se queden con este cuadrito de los principales inmunosupresores que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, y el objetivo, como les dije, es controlar la enfermedad por la alta morbimortalidad que puede dejarnos esto. Muchas gracias. Entonces voy a estar atento a sus preguntas, ya sea por esta vía o sea por la chat. Gracias. Que tengan muy buenos días.